Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta misma semana, un resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Esta noche muchos temas a tratar, tenemos que hablar por supuesto de las intenciones que tuvo el gobierno de reducir el 4% que esta semana recula. También tenemos que hablar sobre las presiones en el Ministerio Público, las acusaciones en la Cámara de Cuentas, sobre la convención del PRM y cómo dejaron fuera a dirigentes importantes de esa organización, también de la tragedia que involucra a 2 niños tanto en Conani como en Inaipi. Y tenemos una ñapa especial que envía en este día Uchi Lora. Vamos a tener su comentario sobre el tema del 4% y una décima al final de este programa que ustedes no se pueden perder. Regresamos de inmediato con todo este contenido. Y ahora sí damos inicio al contenido de esta misma semana y vamos a empezar por el tema más caliente de los últimos días, el 4%. Tal vez uno de los principales desatinos que ha tenido el gobierno en los últimos meses ha sido intentar reducir la asignación del 4% para la educación, que si uno lee ahora las notas de prensa y las declaraciones del gobierno, pensaría que esa intención no existió, pero existió. De hecho, fueron hasta el Congreso a explicar a los legisladores, funcionarios de esta administración, en qué consistían los recortes que iban a introducir a través del presupuesto complementario. En el caso de educación, 4.000 millones de pesos. Vamos a ver esas visitas tanto de Jochi Vicente como de Rijo Presbot a los legisladores para explicar los recortes. Por aproximadamente 3 horas se mantuvo reunido la tarde de este lunes el Gabinete Económico del Poder Ejecutivo con la Comisión Especial de los Congresistas de la Cámara de Diputados que estudian este presupuesto complementario para el año 2022, donde debatieron la posibilidad de disminuir parte del presupuesto a varias instituciones del país para reasignarlo a otras entidades del Estado. Situación que fue repudiada por varios congresistas de la oposición. Lo más fundamental es la educación. Recuerda que nosotros, el pueblo se libró una lucha del 4%. Estamos hablando de quitarle 4.000 millones y pico de pesos a educación. ¿Para qué? Para que esos ministros que no han podido complacer su asunto económico puedan entonces con este presupuesto, con esta reformulación, llevarse. Que entendemos que si bien requieren algún tipo de apoyo presupuestario, pero no puede ser a costa de que la educación media, la educación básica del país, pues sufra una disminución de presupuesto. Al concluir la reunión con los congresistas, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó los motivos de estos reajustes. Lo que estamos haciendo es redireccionando esos recursos que no van a ser ejecutados, en vez de ejecutarlo mal en una institución, léase educación, léase hacienda, léase energía y mina o la que sea. Asimismo, los diputados oficialistas también dieron un espaldarazo a las reasignaciones de las partidas contempladas para el presupuesto complementario del presente año. El gobierno lo que está haciendo es que partidas que no van a ser utilizadas, que no van a ser ejecutada en lo que resta del año, entonces el presidente tiene la facultad, que la da la propia ley, de redireccionar esos recursos hacia otra área. Es un dinero que no se va a ejecutar y que va a terminar cuando pase el año ahí desperdiciado. Por otro lado, el diputado representante de Alianza País, José Horacio Rodríguez, aseguró que disminuirle el presupuesto a educación es inconstitucional. El artículo 63, numeral 10 de la Constitución de la República, que establece y consagra el derecho a la educación y dice claramente que las partidas previamente ya presupuestadas para educación no pueden ser desviadas a ninguna otra área. Obviamente,
obviamente que todo el mundo se le paró al frente a esta intención de recortar el 4% para la educación, una lucha ciudadana que parió esa inversión para la educación dominicana del 4%. Y recordemos que antes de esa lucha de la coalición Educación Digna, de las sombrillas amarillas en las calles, cada día 4 de cada mes frente al Palacio Nacional con las sombrillas abiertas, donde marchó el pueblo y se expresó el pueblo pidiendo una mejor educación para nuestros hijos y una mayor inversión en esa cartera, porque para ese entonces, para ese momento cuando empezó la lucha, que fue en el año 2010, finalmente se vino a ejecutar en el presupuesto del 2013 el 4%, pero desde el 2010, cuando empezó la lucha, lo que se destinaba a educación era menos de un 2%. Entonces, obviamente, todas esas organizaciones que se unieron para reclamar en aquel entonces y luchar unidas ese 4%, levantaron sus voces, universidades, el Foro Socioeducativo, la misma Coalición Educación Digna, con todas las organizaciones, el Centro Juan 23, las instituciones académicas de educación superior prácticamente todas, una serie, Educa, Inicia, una serie de organizaciones se reunieron esta semana con la vicepresidenta Raquel Peña y también con el equipo económico para, quejarse, protestar por esta intención del gobierno de reducir el 4% para la educación, y finalmente, después de esa reunión, se anunció que no se tocaría. Vamos a ver. El objetivo del encuentro fue socializar los aspectos más relevantes y vinculantes al 4% de la educación. Y aunque la vicepresidenta encabezó la reunión, quien aseguró que el dinero de educación no será tocado fue el ministro Jochi Vicente, según informó Pedro Acevedo, coordinador del Foro Socioeducativo. El señor Jochi Vicente planteó que el 4% no será tocado y él insiste en su propuesta, como lo dijo en la Cámara de Diputados y en el Senado, que está planteando la reducción. Bueno, pues después de esta reunión y que se asumiera esa posición, entonces el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dio unas declaraciones diciendo que se enviaría al Congreso Nacional una adenda para modificar esa reducción de 4.000 millones de pesos que se le pretendía hacer a la cartera del Ministerio de Educación. Escuchemos las palabras de Homero Figueroa. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto General del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido, hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno, el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Y bueno, también miembros de la oposición se expresaron en contra de la reducción del 4%, como fue el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que quien aprobó en aquel entonces la ley 6697, donde está contenido el 4%, pero el 4% es por ley, eso es lo que manda la ley, fue en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, pero luego él mismo fue el que se negó a cumplir con esa asignación presupuestaria cuando era el líder del Partido de la Liberación Dominicana, y que luego de toda esa presión ciudadana se logró un compromiso de todos los partidos para que el que fuera que ganara las elecciones, el candidato que fuera que ganara las elecciones en el año 2012, se comprometiera a la aplicación y la ejecución del 4% para la educación. Y recordamos que en aquel entonces el hoy presidente Luis Abinader era el candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía con el PRD en ese momento, y ambos defendieron la asignación del 4% para la educación, como lo hicieron los demás candidatos también. Pero queremos recordar
que en aquel entonces, cuando se dio esa lucha ciudadana, el que hoy es presidente de la República también se comprometió con esa asignación, y por eso también sorprendía tanto en este momento que quisieran quitarle dinero a educación y que no encontraran en qué invertirlo, que era lo peor, con una educación con tantas necesidades como la que tenemos en nuestro país. Bueno, pues veamos la reacción de miembros de la oposición. Que nosotros hemos dicho, yo estoy diciendo aquí en mi calidad de diputado, en mi calidad de actor fundamental, que el 4% no debe ser tocado en la modificación del presupuesto a través del presupuesto complementario. Bajarle más de 4.000 millones de pesos al presupuesto significa no terminar las aulas, muchas de ellas que están completadas en más de un 90%, porque disminuir en más de 4.000 millones significa debilitar y erosionar lo que es el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar, en un momento donde la ciudadanía vive la tragedia del aumento de los precios de los alimentos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que al final de este programa tendremos el comentario de Uchi Lora justamente sobre este tema, sobre el tema del 4% y una décima de pie forzado que nos ha mandado con el título "Con el 4 no se juega". Regresamos. Esta misma semana. Continuamos con esta misma semana y ahora vamos a entrar en temas relacionados con la justicia. Y todos nos imaginamos las presiones que tiene que recibir cada día el Ministerio Público, pero esta semana la procuradora quiso expresarlo verbalmente, las presiones a las que ha estado sometido el órgano persecutor de la justicia y sobre todo esos ataques que, aunque ella no se refirió de manera específica a ningún caso, todos sabemos cuáles son los casos calientes que está manejando en este momento la PETCA, la procuradora Jenny Berenice Reynoso, y estamos hablando de los más grandes casos de corrupción que involucran a grandes funcionarios de la pasada administración. Escuchemos las palabras de la procuradora Miriam Germán Brito y también de Wilson Camacho. Tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. Y esta semana también ocurrió algo que involucra a uno de los órganos que está supuesto a fiscalizar al Estado, y nos estamos refiriendo a la Cámara de Cuentas, cuando el senador Dionis Sánchez, por la Fuerza del Pueblo, en el hemiciclo habló de un caso de acoso, dijo el acoso sexual, de acoso en la Cámara de Cuentas contra algunas de sus miembros. Vamos a escuchar esta denuncia del senador de la Fuerza del Pueblo. 3 integrantes del Pleno, en la que se dice que participaron 3 integrantes del Pleno, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que dicho sea de paso, el presidente de la Cámara de Diputados ya lo admitió que la reunión se dio. Bueno, pues después de esto la Comisión de Justicia fue apoderada para investigar si la denuncia de Dionis Sánchez de un supuesto acoso sexual por parte del presidente de la Cámara de Cuentas habría ocurrido, y es cierto. Vamos a ver. Y aquí van a tener que venir todo el Pleno, y esa carta, si realmente existe, tendrán que presentarla y ver, porque son acusaciones graves, con acusaciones que no solamente limitan al Senado de la República, también el Ministerio Público puede hacerse tomar esto, porque hay que estar claro en todo esto, sobre acusaciones. Y esto es una situación que yo lo había escuchado, y quiero que se manifieste, que no es ahora. Hace alrededor de 2 meses que se está hablando de esa carta, que se habla. Quiero decir, no es una cosa nueva, que eso es bueno, porque la gente está pensando que fue ayer. Yo escuché de eso hace alrededor de 2 meses, que se estaba hablando de esa carta. Y bueno, habrá que ver qué determina la Comisión de Justicia del Senado, porque en su denuncia Dionis Sánchez no aportó pruebas ni identificó tampoco quiénes serían las miembros de la Cámara de Cuentas que habrían sido supuestamente acosadas, ni indicios ni evidencias, así que habrá que ver sobre qué está sustentada
esta acusación que hace el senador de la Fuerza del Pueblo. Algunos legisladores se esfuerzan por atacar, por desacreditar los órganos independientes del Estado, que costó bastante lograr que fueran nombradas personas independientes en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, en la Defensoría del Pueblo, porque querían poner a su gente. Entonces hay que ver si esta denuncia de Dionis Sánchez tiene base o es parte de esos intentos, y obviamente tendremos que esperar las investigaciones al respecto. Una muestra de eso es como en los días anteriores se inició una campaña para decir que el Ministerio Público era quien había filtrado esas documentaciones de la investigación contra Donald Guerrero y un grupo de personas, cosa que ha desmentido el propio Ministerio Público para intentar desacreditar el proceso de la investigación. Y por ejemplo, Servio Tulio Castaños de Finjus ha dicho que es normal que el Ministerio Público esté sometido a todas estas presiones que ha denunciado la Procuradora. Escuchemos lo que dijo Servio Tulio Castaños. Porque a fin de cuentas, si esas campañas mediáticas hubiesen influido, quizás la decisión en el caso de los Tucanos hubiese sido otra. Bueno, y por otro lado, ya fueron trasladados a sus residencias los imputados de la operación Antipulpo que guardaban prisión preventiva y que les fue variada esa prisión, encabezados por el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, algo que también causó revuelo en estos días, pero hay que decir que sí se cumple el periodo en el que una persona puede guardar prisión preventiva, que el máximo son 18 meses, pues no pueden mantenerlos en prisión. Este es un caso extremadamente complejo, el de la operación Antipulpo, que involucra una cantidad extraordinaria de imputados, de empresas, de evidencias, de documentaciones, de diligencias que ha tenido que hacer el Ministerio Público, y evidentemente el caso va a ser largo y va a tardar. Así que han enviado a estos imputados. Estamos hablando además de Alexis Medina Sánchez, de su también hermana Carmen Magali Medina Sánchez, de Fernando Rosa, de Aquiles Christopher, de Freddy Hidalgo, de Rafael Antonio Hermosén, de Julián Esteban Suriel Suazo y de Francisco Pagán. Eso es lo que dice la ley, enviarlos a su casa, que en este caso van a prisión domiciliaria, y seguir el proceso. Esto no quiere decir que el proceso se haya detenido, ni mucho menos, simplemente que ahora se seguirá el proceso con ellos desde sus hogares, y si luego hay una condena definitiva, pues entonces tendrán que regresar a prisión. También podrían regresar a prisión por otros motivos. Por ejemplo, si hay un intento de sustraerse del proceso, digamos un intento de fuga, evidentemente volverían a prisión. Si hay también intentos, por ejemplo, de amenazar a testigos, de desaparecer evidencia, esos podrían ser motivos por los cuales estos imputados podrían regresar nuevamente a la cárcel de Najayo. Bueno, pues vamos ahora a entrar en el tema de la sentencia por el caso del asesinato de Junior Ramírez, un caso que consternó a la sociedad dominicana luego de que este catedrático apareciera asesinado, muerto, y además de una manera horrible, con un blog amarrado al cuerpo. Y ustedes saben que desde entonces los principales acusados de este caso, bueno, hubo uno de ellos, Argenis Contreras, que es quien finalmente resulta condenado en este proceso, que estuvo fuera de la República Dominicana durante mucho tiempo, costó bastante traerlo para que enfrentara el proceso, pero estaba también como imputado Manuel Rivas, quien había sido el director de la ONSA y quien sale en coche de este proceso, sale libre de todo este proceso. Y ustedes saben que desde un principio la teoría del Ministerio Público es que a Junior Ramírez lo asesinaron porque tenía conocimiento de casos de corrupción dentro de la ONSA y que esto habría llevado al asesinato de este catedrático.
Bueno, pues el único que resulta condenado de todo este proceso es ahora Argenis Contreras, culpable de asesinato, condenado a 20 años de prisión. Como digo, Manuel Rivas, descargado de la corrupción y del asesinato, o sea, de ambas cosas. Sale descargado tanto de la corrupción como del asesinato. El José Antonio Mercado, el que era alias El Grande, también descargado. Todos los demás descargados. También la esposa de Argenis Contreras descargada y todos los demás imputados en este caso. La verdad es que no está la sensación de que se hizo justicia. Bueno, y después de que se conoció la sentencia del caso Junior Ramírez, en el que se descarga a Manuel Rivas y prácticamente a todos los imputados, solamente se queda condenado Argenis Contreras, pues la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución, hizo una publicación en su cuenta de Twitter que, bueno, evidentemente uno no puede dejar de relacionar ambas cosas, la sentencia apenas horas antes y el tuit de la magistrada, que lo vamos a ver ahora aquí en pantalla, y en el que dice que en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea. Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer a corruptos y casos de crimen organizado. Así lo publicó en su cuenta la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Y es la sensación que le deja este caso a los dominicanos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esa convención del PRM, la sustitución de dirigentes de larga data de esa organización y también de dos casos que esta semana han conmocionado a la sociedad dominicana, los accidentes con niños en Conani y en Inaipi. Ya regresamos. Bueno, esta semana el PRM realizó su convención nacional en la que se renovó su dirección ejecutiva, se conformó la comisión directiva ejecutiva de ese partido con nuevos ingresos. Entran Ito Bisonó, Robertico Salcedo y la vicepresidenta Raquel Peña. Pero lo que más llama la atención es quienes salen. Sale Fafa Taveras, dirigente de larguísima data, primero del PRD y fundador del Partido Revolucionario Moderno. Sale Ramón Alburquerque, también un dirigente de larguísima data del PRD y posteriormente del PRM, y la senadora Ginette Burnigal. Se ha considerado una desconsideración con estos dirigentes de larga data, de gran historia dentro de esa organización de lucha, y da cuenta de las diferencias que se están viviendo dentro de ese partido. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, agradeció la entrada a la dirección ejecutiva. Recordamos que Ito Bisonó viene del Partido Reformista Social Cristiano, pero vamos a escuchar las palabras de Ito Bisonó. Seguro de alguno contrario político, o de alguno que no le gusta la competencia, o de alguien que quisiera que nosotros fuéramos a aportar mejor a sus litorales. Siempre hay diferencia de criterio, bueno, pero que ese no es mi tema. Bueno, y estas son el tipo de cosas que causan roncha en antiguos dirigentes del PRM, anterior PRD para muchos de ellos, porque venían desde esa organización política, y es que personas que vienen de otras organizaciones, como es el caso de Ito Bisonó, quien además fue legislador por el Partido Reformista Social Cristiano, tuvo una larga carrera política dentro del Partido Reformista, ahora entre a la dirección ejecutiva del PRM, lo mismo que el caso de Robertico Salcedo. Sabemos que tiene larga militancia su familia en el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ahora pasa a la dirección ejecutiva también del PRM. Otro que también habló esta semana fue Guido Gómez Mazara, quien desmintió los rumores de que fuera a abandonar esa organización. Escuchemos a Guido Gómez. En un ejercicio de fabulación, de intriga, de retorcimiento, de incapacidad de discutir con altura los argumentos, nos dicen, no, Guido se va para el PLD, se va para la Fuerza del Pueblo.
intrigantes, retorcidos, chismosos. Bueno, dos hechos terribles que han consternado a la sociedad en esta semana y son los accidentes tanto en Conani como en Inaipi. Y vamos a empezar por el de Conani, ese accidente en el que una niña de 12 años cayó de una azotea de la institución y que ha estado hospitalizada desde entonces, sufrió traumas importantes esta niña. Vamos a escuchar lo que dijo la directora del hospital, Hugo Mendoza, donde fue trasladada después del accidente. Recibimos la paciente adolescente femenina de 12 años de edad, procedente del hospital Dr. Darío Contreras, con un trauma cráneoencefálico severo. Bueno, y todavía hay que esperar la evolución de esta niña de 12 años. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora el CONANI? Lo que dijeron en un comunicado fue que la niña cayó accidentalmente desde una azotea en una casa de acogida de la institución en el 5º centenario, mientras realizaba actividades deportivas junto a sus demás compañeras y 4 adultos, que habían 2 guías y 2 profesores de deporte, y que supuestamente había una malla. Pues la niña cayó y hay cosas que no se explican. ¿Por qué se estaba haciendo deportes en una azotea? Y entonces, además de esto, de ese mismo centro se escapan 8 niñas del mismo lugar donde cayó esta niña de 12 años. Se escaparon 8 niñas más, de las cuales una regresó por su cuenta. Encontraron a otra más, o sea, han retornado 2, pero todavía la policía y CONANI están activamente buscando a las otras 6 niñas. Entonces, estas entidades, instituciones que están para la protección de los niños, ¿qué es lo que están haciendo? Que tienen al cuidado a estos niños, ¿qué es lo que están haciendo? Y por supuesto, lo más desgarrador fue lo de Inaipi, donde un niño de apenas 2 años murió al caer supuestamente en una cubeta. Evidentemente ese niño estaba desatendido porque si no, no hubiera muerto. Y bueno, vamos a ver esta nota sobre los familiares del niño Michael Esmil Castro, por supuesto, desgarrados su padre y su madre ante esta tragedia. Yo lo único que necesito saber qué fue lo que le pasó a mi hijo. Como cada mañana el pasado viernes, Carleni Álvarez, madre de Michael Esmil, dejó al pequeño en el centro de atención para luego dirigirse a su lugar de trabajo, sin imaginar que esa sería la última vez que vería a su hijo con vida. Yo nunca pensé, yo salí rápido, claro está, porque mi hijo estaba en hospital, pero yo pensé, eso fue que se cayó, otro niño lo empujó y tuvo algún inconveniente y se dio un golpecito y como yo soy la madre me llamaron para que supiera. Pero yo nunca pensé que iba a encontrar a mi hijo muerto porque se supone que si yo lo llevé ahí era para que me lo cuidaran. Supuestamente a las 10 de la mañana ya ahí estaba y corre la ambulancia y a nosotros nos dieron saber a la 1 de la tarde. Después que ellos prepararon lo que iban a preparar, cómo iban a poner lo que fue, entonces fue que nos llamaron a nosotros. Sumergida en una profunda tristeza ante la repentina muerte de su hijo de apenas 1 año y 10 meses de edad, la joven madre dice sentirse perturbada ante la espera de los resultados que lleva a cabo la investigación del Ministerio Público. Yo necesito saber qué fue lo que le pasó a mi hijo. No importa tan doloroso sea porque ya está muerto y no me lo van a revivir, pero quiero saber qué fue en realidad lo que pasó a mi hijo, porque yo sé que sufrió y que yo no estaba ahí para defenderlo y él no se podía defender. Sobre un video de una rueda de prensa y un comunicado que circula en algunos medios de comunicación, la madre del menor dijo desvincularse de ello. Yo no tengo que ver con eso porque yo no pensé, porque sí, viene una rueda de prensa, ¿qué es eso? ¿Qué es una rueda de prensa? Ay, tú vas a decir que quiere que se aclaren las cosas con tu hijo. Yo siempre eso es lo que quiero, que se aclare la cosa con mi hijo. Entonces yo siento que aparte de mi dolor, se están aprovechando de mi dolor, de mi sufrimiento, como que se están aprovechando, que yo ni siquiera tengo idea de lo que está pasando. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, Betsaida Manola Santana de Báez, durante una visita que realizó el día de ayer a los padres del menor, garantizó que se establecerán responsabilidades por la tragedia del niño. Y bueno, de su parte, la directora del INAIPI ha dicho que se hará una investigación, que se van a aplicar las sanciones correspondientes, pero eso no le va a devolver
a esos padres a su niño, no se lo va a devolver. Además de que hay que revisar las denuncias que se han hecho de que han sacado a personal competente para poner a compañeros del partido. Porque, señores, con el cuidado y la protección de los niños no se juega. Ahí tiene que haber gente capaz, gente capacitada, personas que tengan la orientación, la capacitación, la formación para el cuidado de niños pequeños. Por favor, por Dios. A ese niño nadie le va a devolver la vida. Nadie, nadie. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos la colaboración de Uchi Lora, quien en el día de hoy nos manda un comentario y una décima sobre las intenciones que hubo de quitarle recursos al 4%. Ya regresamos. Esta misma semana. ¿Qué tal, amigos? El gobierno está dando marcha atrás a su ocurrencia de sacarle al presupuesto de educación nada menos que 4.000 millones de pesos. Un atentado a la ley de educación. El 4% es la más importante conquista a través de una lucha cívica en la historia de la sociedad dominicana. Y su propósito es ayudar al pobre a salir de la pobreza, lo cual constituye la primera obligación del Estado. Ahora se alega que el Ministerio de Educación no tiene que gastarlo. No hay una excusa más floja que esa. Cuando el responsable de planificar esa inversión es el propio Estado, por la vía de ese mismo ministerio. El gobierno del PLD que presidió Leonel Fernández tiene el mérito de que sometió y aprobó esa ley y el desmérito de que nunca se la quiso cumplir. En diciembre del 2010, Fernández participó en la cumbre de Mar del Plata, Argentina, y allí firmó, junto a más de 20 presidentes, un compromiso para invertir el 5,5% del Producto Interno Bruto en la educación. Pero tan pronto llegó aquí, alegó que esos recursos eran innecesarios. El gobierno del PLD que presidió Danilo Medina tiene el mérito de que la puso en vigencia esa ley, aprobando el 4% en el presupuesto del 2013. Eso fue 16 años después de promulgada la ley y 13 años violándola día por día. La inversión entonces creció de inmediato y había la necesidad de construir escuelas. Y efectivamente se edificaron muchas, lo cual fue bueno. Pero campeó la corrupción en su ejecución y en la compra de los terrenos. Otro mérito del gobierno del PLD que presidió Medina fue crear la tanda extendida, aunque solo la creó, pero nunca se le dio contenido. Y en el actual gobierno del PRM que preside Luis Abinader, la tanda extendida sigue sin contenido. Entonces, ahí tienen donde usar los recursos del 4%. Enseñemos artes literarias, artes plásticas, escénicas, musicales. Enseñemos merengue, enseñemos folclore, que eso hará a los jóvenes mejores personas y pondrá en su cabeza valores dominicanos positivos. ¿A quién se le ocurrió querer reducir el presupuesto de educación? La educación es la única que puede preparar al pobre para que convierta su presente de penurias en un futuro de esperanzas. Pero además el Estado no puede dar el ejemplo de que la ley está para violarla. Ahora bien, tiene que cerciorarse de que esos recursos sean bien usados, que no sean malgastados, ni mucho menos ilícitamente aprovechados. La lucha amarilla es un gran ejemplo del pueblo dominicano para la humanidad, tanto que el Diálogo Interamericano, un organismo de la OEA, le confirió el 7 de junio del 2012
el premio al compromiso cívico en el continente, porque fue la lucha social más trascendente de ese año en toda América. Esa lucha merece respeto y el pueblo que la libró también. El gobierno tiene la obligación de cumplir la ley y la responsabilidad de planificar esa inversión. Es inaceptable la explicación de que el MINER no tiene que gastar ese dinero, ya que es su obligación programarlo. De manera que quede claro de una vez por todas, con el 4% no se juega. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Pero la gente sencilla ha creado un movimiento que enarbolando sombrillas reclama el 4%. Conceptualiza Leonel que ese debate es un tollo, pues la ley es un papel. Están escuchando el son del 4%, que es una composición precisamente del periodista Uchilora en aquellos días en que el pueblo dominicano marchaba en las calles, con la voz siempre recordada y querida de Víctor Víctor. Así que con esa música, señor director, para recordar esos lindos momentos que de alguna manera fueron los que forjaron la posibilidad de que aquí se destinara 4% de la educación dominicana, nos estamos yendo a la pausa. Súbale la música. Por eso en toda Quisqueña saldremos con la sombrilla, saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla, saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Que invierta en la educación y que no invente más cuentos, que toda la población reclama el 4%, lo obliga un texto legal. No busquen más argumentos y el clamor es general. Que suelta el 4%, que se deje de argumentos y suelta el 4%, que se deje de argumentos y suelta el 4%, suelta el 4%, suelta el 4%. Se impuso el 4% con una lucha ejemplar que al poder puso a temblar con aquel gran movimiento. No se le comió ni un cuento a un presidente estratega que contradice y alega con argumentos muy raros y el pueblo lo puso claro. Con el 4 no se juega. La ley la manda a Leonel y firma por 5,5, pero no tiene remedio. Su ley es solo un papel. A una lucha sin cuartel, esta sociedad se entrega y la corte palaciega prohíbe hasta el amarillo. Y clama el pueblo sencillo, con el 4 no se juega. Danilo es el sucesor que por fin le da vigencia y entra con poca decencia el negocio constructor. Entra el plan depredador que al pobre el futuro niega y su apetito despliega para expoliar al erario. Y aunque jugó el mandatario, con el 4 no se juega. Hoy para el gobierno actual, la economía se complica y tranquilamente explica que hará un recorte ilegal. Es inconstitucional esta pretensión que llega, que al marginado le niega la esperanza y el futuro, y para el pobre es muy duro. Con el 4 no se juega. Alegan que educación hoy no tienen que invertirlo. No deberían ni decirlo. Es falta de previsión. Sin la planificación, esto a ningún lado llega. A la deriva navega sin forjar cultura y arte y no va a ninguna parte. Con el 4 no se juega. La tanda extendida sigue sin contenido ninguno. Inviertan, que es oportuno que este fallo se mitigue. Salvar esta ley persigue al pobre que vive en brega, pero que no se doblega, ni cede ni se arrodilla. Si no quieren ver sombrillas, con el 4 no se juega.